que es lo que nos toca. Yo tenía gasolina en la gala ahí, me han podido robar la gasolina anoche. Fíjate. Ya. Caballo 20 yeguas, otro 20 novilles, pon caballo. Oye, que me he curado el hombro con la pócima que me dio la Miriam. Yo no puedo ir nunca. Es que el médico no te cura. El médico te mantiene para que duren más tiempo y ganen ellos más perras. Vamos a ver si cojo una goma para echarlas hoy. Para un caballo 20. Ay, amigos, ¿dónde estará la goma? Pues si no hay goma, necesito una botella cortada. La botella cortada me las tiran todas. Chachu, chachu, chachu. Chachu, chachu, he cogido ayer. No lo tengo aquí, ya ves. Para un caballo 20 yeguas. Chacho, ¿por dónde está? La goma me ha desaparecido, eh. Hablando de todo un poco, pues si es que me falta hasta la goma grande. ¿Tira para qué tirar? Caballo 20. Nice, nice. Nice, nice, nice. A las 9 viene la señora veterinaria. A ver si entran bien las vacas. Ahora, las vileñas te cuidan encerradas allí en el corral nuevo. Las otras están fuera. Para un caballo 20. Bueno, el toro y la otra se quedaron allí, que eso tengo que hacer en aquella finca. Pero no pasa nada. Veterinarios pueden ir y venir. Ay, Dios mío. Bueno, no encuentro ahora una pachada que yo gasoil, si era para ir una. Esta gente. Yo cortando botellas y estos tirándome las botellas. Esto no puede ser. Mirad, más algarrobos me han traído. Mirad todos los que me han traído. Voy a plantar un montón de algarrobos. A plantar porque es un pienso bueno para los animales. A buen día, pues luego ¿dónde está la botella? A veces la tengo aquí tirada siempre. Ya, ni botella ni nada. No sé para qué alguna. Tengo aquí la motosierra alguna noche. Me van a reventar la pica por la motosierra. Voy a ver. A buen día. El agua. No tengo para aquí nada. Esto sí me hace falta. Esto es. Tengo que meter el móvil. Macho. Tengo que buscar una botella. Me cago en 10. ¿Dónde está un cacho de botella? Ay, Dios mío. Tener tanta gente. Para un caballo 20 yeguas, para un toro 30 novillas. Madre mía. A ver si encontramos uno que quiere abrir la puerta. Por no enredarme, que tengo que ir corriendo a donde el caballo, a quitarle el GPS al caballo. Porque como se los voy a quitar hoy a todas las vacas, vamos, que no funciona, para ponerle uno que funcione. Hasta el jueves, que ya se los pongo con las pilas nuevas. El jueves le ponemos todas las pilas y vale. Vamos a ver, ¿dónde hay una botella? Ni goma, ni botella. Hasta aquí no beben Coca-Cola. Aquí hay una. Vamos a cortar esto un poco. Se quedan sin agua, que se queden sin agua. Muchas veces me he quedado también yo sin agua. Esto no sé ni quién. Yo venga a cortar botella. Esto venga a tirarme las botellas. Y la goma, lo raro, la goma de sacar gasolina que me haya desaparecido. Caballo 20 yeguas. 20 novillos. Nacho, ponte bien. No te pongas nervioso. Es que tengo el trípode. ¿Dónde tengo el trípode? Tengo el trípode para allí. Esto para el contenedor.
dais cuenta cómo me he curado, cómo me curé el hombro ayer. Estaba hecho un toro, Y estaba ahí. No, que no se puede ir al médico. Os digo yo que al médico yo nunca he ido y no voy. A no ser que me esté muriendo. Por una vez que fui a que me cosieran la pierna, que me claven una navaja. Antes desangrándome allí, la tía pidiéndome los datos. No se ha cuento que me fuera sin pagar. Madre mía, eso que está pagado, que era la seguridad social. Madre mía, la tía. Yo desangrándome. Y la tía. Yo tenía un imán aquí, tenía un imán, pero se ha perdido el imán. Un caballillo 20 yeguas. Esto se hace aquí muy bien, después de hecho más bien que nada. La pena que vale gasoil caro. Fuera barato. Ayer tuve que ir a Plasencia anoche a llevar a Inés. Caballero, bueno. Vas al médico, os lo digo yo, que entiendo de esto. Vamos a ver ahora cómo puedo hacer yo, que se vea esto aquí, para que pueda ver yo el gasoil, cómo puedo poner esto. Bueno, un caballo, 20 yeguas. Así enganchado, es que se me ha roto la mierda esta y... Bueno, así se ve. La ponemos aquí arriba y se ve. Se ve. O no verá que se vea. Nosotros lo ponemos aquí. Ahí está. Viva España, viva el rey. Lo que será la vida esta. Oye, pues me curé el hombro, Y ayer trabajé de narices, todas las cancillas tuve que poner, anduve, tenía todas las vacas juntas. Justo que vengo a casa a buscar a esta gente, cuando voy para allá, la mitad de las vacas se me han largado. Luego venga a patear, tuve que patear toda la sierra con un saco, con media collera de pienso. Para rejuntarla, cuando nada, ya al final el toro se había alargado para abajo, para los llanos, el toro y la andariega, y que den por saco las hago para aquí. Un caballo, 20 yeguas. Vamos a la donde Viriato a quitarle el collar, porque se lo voy a poner al Alegre le voy a quitar el campanillo. A mí siempre me ponen los saneamientos después de una feria y siempre el primero. ¿No? Siempre me toca el primero. No, tú el primero. A buen día, macho. Siempre me toca a mí el primero. Es cuando me tocará un martes y el segundo. No, yo prefiero el lunes porque están toda la mano de obra barata aquí. Los fines de semana tengo toda la obra barata. Y el cheque por cobrar, todavía no me lo han ingresado en la cuenta. Lo metí en la cuenta y todavía no me sale aquí reflejado. 3 días hábiles. Esto no puede ser. Tengo la suerte para todo. Pues me curaba el hombro, fíjate, en un día que me eché la pócima secreta. Ahí va a andar. Me quité a la mujer una leche. Como aquí hay mucha boticaria en este país tenemos mucha boticaria, ¿no lo sabéis? Pues la mujer mía estaba hablando con una amiga y dice, pues a Jesuma le duele el hombro, que lo tiene abierto. ¡Oh! Hay una crema muy buena. Es que en España hay muchas boticarias. Hay una crema que se la compra, porque este la compró. Ahí está la crema. ¿De dónde ha visto que yo me eché eso, por favor? En el momento que te echas eso, te matas y aparte por vida. Yo 20 yeguas. Ahora sí. Vamos a ver. Y eso lo digo yo. En el momento que te echas una vez o pruebas la medicina, mejor que te eches ya a morir, porque ya no te enderezas en la vida. ¡Ay, Dios mío! O no es verdad. Y no digáis que no, que eso es cierto, Os lo digo yo. Que como te eches un día o vayas un día al médico por una tontería, al médico hay que ir, se va. Cuando uno se está muriendo, tienes un corte profundo que necesita operarte, pero por un cacho. Ayer como un toro ya, ¡Un toro de Lidia! Vamos a poner esto porque... Y mientras tanto que se desempañe esto.
Anoche llegué tarde de Plasencia. Aquí hay mucha boticaria, mucho boticaria. Hay una crema muy buena. Cómprasela, verás cómo se cura. Pues a Miriam la compró. Pues ahí tiene la crema, ya se lo he dicho. Esas cosas a mí no, mira que lleva toda la vida conmigo, sabes que yo soy antimédico y antipolítico. Los políticos solo te traen que problemas. Los problemas continúan, sin hallar su solución, nuestras vidas se consumen. ¿Sabes qué le pasó a un amigo mío por hacerse caso de la boticaria de la su mujer? Pues como aquí hay mucha boticaria, porque... Cago en 10. Esto... En este país hay mucha que te escuchan que estás algo malo, empiezan. Ay, yo es que mi médico me receta. Un amigo mío tenía la mano que no podía moverla, le dolía mucho la mano. Oh, pues fue a casa de su madre y su hermana, que es una boticaria. Mira, tómate esto que se está tomando tu madre. Mamá, le decía así al tío, tómate esto, que esto es muy bueno. Ah, oye, dice que se tomó la pastilla, buah, y dormía súper bien, se quitó el dolor de la muñeca. Y todas las noches se tomaba una pastilla y dormía súper bien. Cuando ya llevaba una semana tomándose esas pastillas que dice que dormía como un niño, se quitaba el dolor de la muñeca y dormía más bien. Cuando ya no se le levantaba el cacharro, el tío no estaba con la mujer y nada, una semana y nada, otra semana y ya preocupado, asustado. Eso es cierto, me lo ha contado Miel. Y un día me ha hecho que lo cuenta en un vídeo. Me cago en 10, que aquello no se enderezaba, ni a palo se enderezaba aquello. Y él, pues soy muy joven, que tiene 50 años. ¿Cómo ya voy a estar tan impotente? Ya se preocupó tanto y asustado. Cuando se fueron al médico, pues llegó la mujer al médico, vamos a ver qué te ha pasado. El médico venga a preguntarle y dice, pues porque le preguntó al médico que si tomaba alguna pastilla y dice, estoy tomando unas pastillas que me recetó mi hermana de mi madre, que tiene 80 años. ¿Qué pastillas son? Llamaron a la hermana, esta, era un relajante muscular, claro, tanto tomarlo, se quedó impotente, bueno, lo tuvo que dejar de tomar, ya se ha recuperado. Le dice que asustadito. Hazte caso de la boticaria esta del pueblo, madre. Si a mí todo el que no es que me dolía el hombro, me han pasado no sé cuántas cremas por internet, todo el mundo. Mi médico me recetó, un médico. Mira, aceite de romero me lo ha quitado. Aceite macera con romero, que lo tenemos ahí para las lesiones. Es que en el momento, lo digo yo, pasa como con el ganado. En el momento que vacunas al ganado te lo cargas. Esto pasa con todo. Caballo 20 yeguas, potro 20 no. No te hace los casos de mí, al médico hay que ir, se va. Ya con el corazón en la mano. Pero ir para un cacho dolor. Los médicos quieren tener las consultas llenas porque ellos cobran. ¿Cuánto cobran los médicos? 3 o 4, 5, 6.000 euros, 10.000 al mes. Más después las comisiones que le dan del laboratorio por recetar sus productos. Cada vez que viene un médico nuevo, os cambian las pastillas. Tanto los viejos, me han cambiado las pastillas. Toma, no, él te lleva a su laboratorio. ¡Ah! No es igual beber Fanta o esto, como se llama esto, Acuario, de esta marca, que otra, pero es Acuario, pues ya de los médicos. ¡Ay! Menos pájaros están hechos. Todos los viejitos, ha venido el médico nuevo, me ha cambiado las pastillas. No, a ver, a su laboratorio, al que le den comisión. No es que las paga la Seguridad Social. Entonces los de los laboratorios van a los médicos, le dice al médico, recétame estas pastillas y te regalo un viaje al Cancún ese o para donde sea. Y el médico por la receta. Y el viaje a Cancún se lo llevan gratis. Es que yo conocí a un viejo, no lo he contado, que le daban 1 millón de pesetas hace cuando Franco, aunque ya se ha muerto el hombre. Yo trabajaba mucho con él, era practicante. Le daban 1 millón de pesetas porque no viera los residuos nucleares, porque él estaba en la Junta de la Energía Nuclear, o hermandad de la no sé qué nuclear. Y él tenía que firmar como que los vagones de tren
donde llevaban los residuos nucleares iba bien. Y dice que a él le daban, me lo contaba el hombre, y dice, a mí me daban 1.000.000 de pesetas, pero en la época, dice, yo no veía ni los trenes, firmaba todos los papeles. Pues esto igual ahora, te llega el médico de turno. Cada vez que viene médico nuevo, cambian de laboratorio. Ahí lo veis, ahí lo veis. Vamos, que a mí me parece bien que gane lo que quiera, me da igual. Hostia. Y de momento que entras por la puerta del médico, eso ya de por vida. Ya te meten en el rol ese, te dan pastillas para levantarte, otras para agacharte, otras para no sé qué. Ya te empiezan a marear la perdiz. Y ya, hay que estar. Y el ser humano tiene un defecto. Que a la mínima que te miman, o alguien dice qué guapo eres, ya te lo crees. Entonces el médico, tú vas al médico, el médico, ay, no trabajes tanto, relájate. Oh, empieza uno, me ha dicho el médico que me tengo que tomar la vida más tranquila. Y ahora con esto de los psicólogos, eso, hay gente que va a 2 psicólogos. Pero por favor, claro, el psicólogo le escucha y las tonterías. Le dice, ay, qué malita, tómate la vida de otra manera. Y empieza todo, ay, mi médico, ay, mi psicólogo. Me cago en 10. Antiguamente se te morían los hijos en los brazos, y ni psicólogos ni nada, o tirabas para adelante o morías tú también. Hoy ahora, el país de los mismos, por favor. Hoy mi psicólogo me ha dicho mi médico que no tome esto que me viene mal. Hombre, tiene una enfermedad grave, sí, pero es que ya estamos yendo al médico hasta para contarle la primera comunión. Para eso están los curas, lo he dicho muchas veces. Tú vas al confesionario, le cuentas al cura todo lo que quieras, y el cura te va a hacer lo mismo que el médico, es que hay gente que va todos los días al médico. Ay, ay, que me duele esto. Ay, ay, que pasamos mala noche. Pues no pasa yo malas noches. Y las que me can que pasar. Hoy desde las 4 de la mañana despierto, llevo todas las noches. Me despierto a las 4 todos los días. Hombre, tiene una lesión grave, pues tienes que ir a un especialista, pero a un hombro que siempre se me ha abierto la paleta esta. ¡Oh! La cosa grave, sí. Caballo, 20 yeguas. Dice, la cruz del ganadero vive pobre y muere rico. ¿O no es verdad? Los ganaderos que llevemos, los como yo que llevamos una vida de pobre, después morimos ricos. Y cuando te mueres dices, fíjate, con todo lo que tenía, todo se lo ha dejado para los hijos. Es verdad, dice, mira, lo rico que era, vive pobre, vive como un pobre y muere como un rico. Es así, es cierto, eso es así, yo siempre lo he escuchado. Me cago en 10. Que se tomaba el antiinflamatorio que le recetó su hermana la boticaria. Tómate esto de mamá, verás cómo te cura. Oh. Dice que dormía como un choto. Dice, me tomaba la pastilla, uy, qué relajadito me quedaba, dormía. Oh. Cuando ya pasaron una semana aquello, la mujer pasando ganas. Madre mía, esto no puede ser. Vamos a cambiar a Viriato. Y le vamos a quitar el GPS para ponérselo a una vaca. Pues le puse la batería nueva el otro día. Ahora le quitamos eso y le ponemos las pilas nuevas y el jueves se los plantamos. Caballo, 20 novillas. Madre mía. Todos los viejinos con los médicos. Me han cambiado las pastillas. Ha venido el médico nuevo, me ha cambiado las pastillas. Toma, no. Los médicos y los curas nunca han sido tontos. ¿De dónde tengo al alacrán? El alacrán. Qué goloso, Ahí está el alacrán. Vamos, alacrán. Vamos. ¿Sabes cómo viene detrás de mí? Vamos, alacrán. Vamos, alacrán. Qué buen burro. En la época, antiguamente sí que valían los burros. Lo tengo aquí el caballo, está el burro para aquí suelto. Ya le está molestando, ya me han llamado también que está molestando el burro. Ah, es tuyo el burro, hay un burro para el camino, hay un burro, madre mía.
Antiguamente y todos los caminos comidos con las cabras, con las ovejas. Hoy ahora, por Dios. Madre mía, el burro en el camino, por Dios. Hoy me los tengo que llevar, pues está el burro. Sale aquí a este camino y le molesta a la gente. Es tuyo, pero es que luego con esto de los WhatsApp, mandan una foto del burro por un grupo de WhatsApp y te llama a media España. ¿Que han visto un burro? Luego basta que se te escape el burro, lo estás buscando, nadie te dice dónde está el burro. Es que son cosas que yo no las entiendo. No lo buscas y te dicen que lo busques. Que nadie te dice que está el burro. Ahora no lo estás buscando. Va, yo creo que se ve bien ya sin linterna. Un caballo 20 llenos. Es verdad, cuando busco lo que se me escapan, le digo a la gente, ¿habéis visto el burro? ¿Habéis visto el caballo? No, no hemos visto nada. Me cago en 10. Cuanto que no los busca, toda la gente mandándote la foto del burro. Que hemos visto el burro para aquí, que hemos visto el burro para allí. A buen día. Y burros que no son ni míos. Hasta para gata, para ir para las carreteras de la fatela me llaman. O sea, pues no sabe de quién es. Yo qué sé de quién es el burro. Para un caballo. Está cantando la mierda. Eso es que va a runtar buen tiempo, dice. Dirías tú, te voy a quitar el GPS y se vamos a poner una vaca, tío. Para un caballo 20 yeguas. Que estos caballos, estos inventos de los GPS, qué buenos son. No ves ayer a tú para que me pegue a andar por culpa de no tener, que se me acaba la batería. Duran 6 meses de saneamiento en saneamiento. ¿Sabes qué voy a hacer? Le tengo que hacer es meter alguna vaca unos días antes del saneamiento, unos meses antes, intercalar las fechas. Así nunca me quedo sin... Ostras, así que tengo un problema. Ahora tengo un problema y lo sabes muy bien. Até la cabeza, mira cómo até la cabeza. Ahora a ver cómo puedo hacer. Vamos a poner para aquí el móvil este. Vamos a poner aquí el móvil como podamos en este bicho. En la rama del olivo. O eso dicen. ¿Cómo me decía? ¿Sabes qué me han dicho a mí toda la vida en este pueblo? Desde que vine de Madrid. Bueno, desde que era casi niño. ¿A ti no te quiere nadie? ¿Si a ti no te quiere nadie? Eso me dicen siempre, y lo de la Guardia Civil. Si a ti la Guardia Civil no te quiere, la tía Pescueza siempre está con eso. He hablado con los guardias, no te quieren ni ver, no te quieren los guardias. Si es que a mí no me tienen que querer. Y a mí siempre me están con lo del pueblo igual. ¿No te quiere nadie? Si aquí en el pueblo no te quiere nadie. Pues si es que a mí no me tiene que querer nadie, a mí qué me importa. Pues si es que después los bellos se traicionan entre ellos. Luego vienen y me dicen, fulanito, que son amigos. Y me vienen a mí a contar las historias de sus amigos. Y digo, vale, pues no decir que no... Vamos, que a mí nada más me lo dice la tía Pescueza y 4 allegados a mí, que son los que me decían siempre que a mí no me quiere nadie. Pero si es que a mí no me tiene que querer nadie. Ah, buen día, siempre están con... Eso lo hacen, ¿sabes por qué lo hacen? Eso es un modus operandi de decirte que no te quiere nadie para que tú no tengas vida social, ¿sabéis? Te empiezan a decir, no te quiere nadie, no te quiere bueno en el pueblo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces te empiezan a meter así para que tú no te relaciones con nadie. Te lo digo yo porque a mí me lo hacen, a mí me lo han hecho siempre. Caballo 20 yeguas. A ti no te quiere nadie. Es que tengo una liada. No, caballo. No. El jueves los tenemos que plantar todo. Ya lo tengo aquí cogido el bicho. A ti no te quiere nadie, eso siempre me han dicho. Toda la vida. Toda la vida me han dicho eso, que no me quiere nadie. ¿Está? Yo nunca he necesitado que me den mismo. Madre mía, siempre están con lo mismo. Uy, la tía Pescueza. La tía Pescueza tengo unos audios de ella que los escucháis y tembláis. ¿Por qué he estado en el estanco de tu pueblo? Y allí esperando en la puerta no te puede ver nadie. Digo, madre mía. Igual, ¿por qué? Tengo otro audio, tengo un audio que es que... Pero para reíros, pero de broma. Tengo un audio que dice la tía. ¿Por qué se lo pones tú a nombre de la Miriam? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué se lo pone? Ahora que vamos a comprar un olivar, voy a llamar a la tía Pescueza y le voy a decir, vente al notario que te lo voy a poner a tu nombre. Pues ¿por qué la mi mujer? ¿Por qué lo voy a poner? Pues te lo pongo a tu nombre, ¿no? Vamos, es que qué cosa. ¿Que por qué le pongo toda la finca a nombre de la Miriam? Uy, ella
sea, voy a tener que poner que me dice la Miriam, llámala y pónselas a su nombre. A buen día, pero date cuenta. Vamos a matar aquí a Viriato. Viriato, ven aquí. Te vas a liar. Caballo, ven. Pues quieres estarte ahí, pues te vas a estar aquí, hombre. Venga. Un caballo, vente yegua, aquí hay mejor hierba. Ven. A ver. Se hicieron amigas de la tuberaje y ella. Íntimas amigas, han estado todo el año ahí, porque subían a Santibáñez, a tuberaje, iba a Santibáñez. Me estaban todo el día poniendo de todas las dos. Hasta que fijaros, que soy un maltratador, dice la tía Pescueza. Sí, que soy un maltratador que maltrato a la mujer. Bueno, a mí es que me han acusado de todo ya. Madre mía, por favor. Eres un maltratador. Fijaros las cosas que me han acusado. Chacho, a mí es que me han acusado de cada cosa. Esto ya es para... Bueno, Viriato, luego vengo a buscarte. Entonces vamos a plantar una vaca. Pues tiene una pila nueva y hasta el jueves que le ponga las otras, pues por lo menos sabemos dónde están. Para un caballo, 20 yeguas. Pasa, lacrán. Cualquier día te vendo, cuando me haga falta dinero. Todas las mañanas mirando el número de cuenta a ver si me ingresan algo, ni me ingresan nada, ni tengo nada. A buen día tengo una cuenta con 60 euros, la otra con 3. A buen día. Es que cuida la que me tiene en el pueblo. La señorita alcaldesa, como no quiere saber nada de la Junta de Extremadura, no quiere firmar nada que eso para quitarme las subvenciones, a ver si me pueden quitar las subvenciones. Un concejal del PP dice que me tendrán que pegar 2 tiros. Ese lo tengo yo que enganchar. Lo que pasa es que es concejal y sé que a la mínima que le diga me va a denunciar. Ya dejará de ser concejal. Otros me quieren aperguñar. La tía Pescueza me quiere aperguñar porque tengo todo puesto a nombre de la mujer. Los otros que dicen que no me quiere nadie. A ti no te quiere nadie. La Guardia Civil no te quiere. Nadie te quiere, nadie te cree. Dicen eso, que no puedo denunciar ni nada porque a mí no me cree nadie. ¿Cómo vos lo pensáis? Anoche no hemos estado riendo nosotros ayer tarde, la Miriam y yo, de todas esas cosas que flipa. ¿No viste el de las vacas? Pues se las trajo para acá. Yo no digo nada que no sea legal, eso es que no es cierto, es que yo robo a la seguridad social o estafo a la seguridad social, yo no estafo a la seguridad social ni robo a la seguridad social. Porque lo he dicho, lo único que nos queda a los pobres y a los que no tenemos nada es cumplir la ley. Eso lo digo yo, si yo fuera un delincuente, entonces sí. Ese de las vacas, eso me lleva en toda la vida a su padre, que su padre murió, haciéndome todo lo mal que han podido simplemente porque son de estos que quieren el sol para ellos. Y como no han podido, pues eso, yo digo lo que están haciendo, que es cierto y verdad, nadie lo puede discutir porque a mí no me lo discute nadie, porque eso es verdad, todo el pueblo lo sabe y todo el mundo lo sabe. Y ellos, como no pueden sacarme nada, pues inventaron, fijaros, eso del becerro. Un becerro asfixiado, decía que se lo había matado yo. Porque ha entrado el salvaje este y nos ha matado un ternerito que correteaba por el campo. Y puso la foto, le mandé, cogí yo la foto, me lo mandó medio pueblo, tú verás, la gente nos puede, así sí que no nos puede ver nadie. Pasa que le hablan, porque como son ricos le hablan, pero por detrás los ponen. Y toda la gente, mucha gente del pueblo me lo mandaba y decía, mira estos mentirosos, y se ve claramente que el becerro no ha pisado ni la tierra, que tenía las pezuñas, tenía hasta el líquido amniótico pegado al becerro. Lo que pasa es que son estos típicos ricos que ellos mintiendo le han destrozado la vida a la gente, pero eso era antes, ahora ya no. Y yo digo la verdad, no estaban allí las vacas. Ah, pues que presente cartillas las guías de las vacas. Claro, no es como yo hago las guías y todo el mundo. Ellos mintiendo, fijaros, mintiendo y manipulando y utilizando peces gordos de la sierra y nunca han podido conmigo. Porque ahí me han acusado de todo, Pero como no lo he hecho, no han podido nunca hacerme nada malo, porque no lo he hecho. Bueno, me han hecho malo que hace años, cuando los socialistas me liaron, vamos, entre el calabobo, mi cuñado de los 3 caballos y el mierda este chiquitín ese, vamos, los 3 allí... Y los tres defraudando a España, y yo, fijaros si yo no me podía defender,
que yo, que estaba legal, me tenía que callar y dejarme robar por 3 personas que estaban robando a la seguridad social. Pero yo no me podía, en aquella época no me escuchaba nadie, y es verdad, en aquella época nadie me quería. Porque era pobre, era un cabrero, nada. Y ellos, madre, si es ahora. Si es ahora, le mando una inspección de trabajo a cada uno. Mira que nunca he denunciado a nadie, pero voy a seguir todos los derechos. Todo lo que me robaron lo estoy recuperando. Bueno, ya lo he recuperado, pero no voy a dejar que me sigan robando más. A un caballo, ven, te llevo. Vamos, las vacas no se hayan fugado las berrendas, que anoche estaban un poco asustadas. Pues ya han fugado, tienen que venir otro día a hacerla. Aquí no hay otro remedio. ¿Qué podemos hacer con tanto dinero? ¿Qué podemos hacer con las ventajas sociales? A las 9 le mandan a la muchacha. Esta que viene a meter tiene que hacer 100 vacas de uno y 50 mías. 150 animales le mandan a una persona, fijaros. Estos chavales, estos veterinarios los explotan a trabajar. Estos los tienen por un sueldo de estos que vienen de la Junta. Estos están los pobrecitos. Los tienen súper mal. Vais haciendo siempre saneando animales. Por eso decía la Miriam anoche, cuando fuimos a Plasencia a llevar a Inés. Es que cuidado. Te han tenido años con el que no te quiere nadie. Así me han tenido más de 20 años que no me quiere nadie. A ti no te quiere nadie, a ti la Guardia Civil no te cree, si a ti no te quiere nadie, ¿por qué era cabrero? Anda. Como si los cabreros fuéramos otro mundo, ¿o cómo es esto? No, la verdad que en aquellos años sí que se burlaron bien de mí. Wow. ¿Vosotros habéis visto la película del Conde de Montecristo? Pues yo podría hacer ahora mismo, si quisiera, lo mismo. Vamos, ahora hace tiempo. Todo lo que me robaron y todos los que me hicieron de todo, como estos cantamañanas, todos tengo todos a línea. Y más a línea que los voy a poner. Ahora cuando se incorpore el muchacho, se ha incorporado, que entregamos el ganado del muchacho, estos entran todos por la Besana. ¿O qué pasa? ¿Que nada más hacen a mí las inspecciones? ¿O solo me denuncian a mí? No, aquí todo el mundo igual. Fijar si era yo tan débil que ellos robando a la seguridad social, estafando, sin carnet, siendo unos delincuentes, y me hacían a mí perder dinero, y yo que estaba bien a arruinarme a mí, y yo no me podía defender porque no me quería nadie, ni me escuchaba nadie. Y eso es cierto. Por eso los de la universidad, los del proyecto Mosaico, fue los que a mí me dijeron que tenía que había que exigir los derechos, es verdad, ¿eh? Yo si no fuera sido por la universidad, a mí me querían me querían hundir, porque no tenía derechos, no tenía nada. Y esa gente, la universidad, fue la que empezaron a decirnos que los derechos tienen que respetártelos y que todo el mundo tiene derecho, y tiene ya así. Es verdad, yo si no hubiera sido por esta gente, por la universidad, es que no me dejaban, no podía nada, te decían que no y era que no. Ahora mismo es todo el papel que me tienen que dar la autorización. Te dicen que no, y te engañan y te mienten. A mí me miente. Ahora mismo, si queréis, llamo al ayuntamiento y el que está allí me mete 400 mentiras. No, porque es que, como no se cobra, pero que da igual que no se cobre, si habéis quitado lo de cobrar por no cobrarle a los que deben dinero, habéis dicho que es por mantener la finca limpia, pero tú tienes que darme una autorización escrita. Pues ellos te mienten y no te puedes defender. Y eso la universidad fue de lo que yo más aprendí de ellos. A seguir nuestros derechos y que la administración se tiene que basar en la normativa. Toda la administración se tiene que basar en la normativa. Sea un cabrero quien lo pida o sea un cirujano, es igual. Tú vas a hacer una casa, la normativa. Y hay que cumplirse a la normativa. Y ya está. Y dentro de la normativa, dentro de la ley, todos somos iguales. Que no puede ser como me hacían a mí, que me han robado todo lo que han querido durante años. Eso no. Con el cuento de que no te quiere nadie. Con el cuento que no te escucha nadie. Con el cuento de que tú nada.
Tuna, tuna, atina, atina. No, yo no tengo derecho a nada. Solo que a pagar y pagar. Caballo 20 yeguas. Veremos a ver si no se han fugado ninguna vaca. Veremos a ver. Antes en las guerras podían regresar, volver a sus casas, volver a empezar. Ah, tengo que vallar todo este cercado, todo tengo que vallarlo bien vallado. Porque aquí voy a hacer una historia. No sé si arrendárselo al muchacho para incorporación suya, arrendarle esta finca a él y este código de explotación, este código pasárselo al muchacho. El código creo que sí se lo puedo pasar. Antes en las guerras podían regresar, volver a sus casas, volver a empezar. La pescueza me quiere aperguñar, el otro que hay que pegarme 2 tiros, la otra que me tienen que quitar las subvenciones. Aquí no se cobra subvenciones, a tomar por saco. Antes en las guerras podían regresar, volver a sus casas. Tanto las berrendas en la puerta para largarse, ¿eh? Si quieren ir para la sierra, ya no les gusta esto. Y estas también se van todas para allá, nos las llevamos todas allá. Chacho, mira cómo he limpiado esto aquí de la entrada ya, ¿eh? Ah, como tiene que ser. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Ahí viene aquí la señora veterinaria y trabaja bien. Antes en las guerras podían regresar. Acá están echadas ahí. Estas las dejé metidas en el corral. ¿Sabes? Autóctono. He hecho otro corral más pequeño. Y ahora paso estas al pequeño, meto todas en el otro y las voy pasando para acá. Todo hay que desbrozarlo, todo hay que limpiarlo. ¡Ey! Ah, os he hecho de comer, no os preocupéis. Larga es la espera para quien espera. Y tengo que hacer la angarilla. He quedado estas aquí. Aquí queda bien el cepo, ¿eh? Aquí la veterinaria taconea bien para acá y para acá. Hemos hecho este corral más pequeño, chacho. Ahora metemos aquí todas estas y de aquí van pasando para acá. Esto es fácil. Lo difícil, ¿qué os pasa? Vamos a meter el toro que está aquí, porque el toro se salió para afuera anoche. Vamos, lo dejé para aquí con estas vacas. Vamos a meterlo con esta. Porque esta ya cuando la haga la he hecho para afuera, hay que tenerlas aparte, se pegan. Sí, Pizarro. ¿Qué pasa, Pizarro? No sé qué hora es, voy a llamar a la Miriam, porque a las 8 tenemos que venir para acá todo Dios. Sí, Tulu. Vamos a quemar troncos. ¿Se quemaba o no se quemaba? Aquí. Hoy no, pero el jueves vamos a hacer aquí una asada de carne. Si sale todo bien, claro. Si sale una vaca mala, me las tienen que matar, pues me las matarán casi que todas. Esto aquí no hay remedio. Ya me lo decían a mí. Seguro que están poniendo velas negras para que me salgan vacas malas. Eso me duele en la cabeza. Que seguro que alguno está rezando. Que le salgan malas, que le salgan malas. Se compran más, no os preocupéis. Qué bonito es el amor, sobre todo en primavera. Qué bonito es el amor, sobre todo en primavera. Uva. Le voy a echar un poco de taco a esta. La alegre está bien preñada, pronto vuelve a parir. Tengo a viento, tengo la otra, ¡buah!, de 12 vacas viejas. Estas se las he dado al muchacho, las avileñas, le voy a comprar más vacas
Y es lo que voy a hacer. Y él después comprará con el dinero que le den a él, pues él compra para él. Que se mueran los viejos, que no quede ninguno. ¿No conoces esa canción? Vamos a ver qué hora es, porque esto no puede ser. Ah, son las 8. A las 9 está la veterinaria aquí. Buah. ¿Por qué estás para meterla? Que ahí entra bien, porque he dejado ese zarzal, ahora pongo la cancilla para allí, abrimos y intento las vacas para acá. Si no, las he hecho para este cercado abajo y al pasarlas para arriba ya abro la puerta, que también está estudiado así, y entran para allá. Esto hay que hacerlo más grande, lo voy a hacer hasta para aquí, luego ya con cemento bien. De momento aquí está de lujo esto. ¿Qué te pasa, cara guapa? Luego te doy de comer. Para un caballo 20 yeguas. Mira si son listas las vacas, para que veas de unas a otras. Mira, la pantoja está atrás del todo y la relojera. Aquellas vacas no les gustan los corrales. Mira cómo están para arriba del todo. Esas vacas, siempre me dan problemas. Luego se manejan muy bien, pero el tema es meterlas. Siempre son problemas. Bueno, os dejo, que voy a llamar a esta gente que venga para acá. Voy a subir a buscarlo. Esto hay que llamarlos a las 8 al muchacho. La mira han quedado levantada, pero... O sea, a las 9 está aquí la veterinaria, lo suyo, el veterinario tiene que estar todos encerrados. Y hacemos esto, las pasamos a este corral más pequeño. Caballo 20 yeguas. Chacho, mira qué rocío hay, mira. Mira todo negro que estoy ya por la mañana, ya está uno todo negro. Buen día. Tienen frío, esas berrendas tienen frío, se han ido a calentar la lumbre. Se han ido a calentar la lumbre. Hoy he visto como todos los días tu fantasía. Un rey, es un rey. Este ya queda definitivamente aquí. Ahora le echaremos cemento y le voy a poner un tejado de chapa, porque es verdad, cuando está lloviendo trabajan mejor los veterinarios sin mojarse, que luego para los papeles y para todo, y son 4 chapas puestas para acá y estamos aquí y luego tienes que hacer una cura de urgencia, lloviendo, lo que sea. Nada más que sea un tejadito que llegue para aquí. De aquí para allá como 2 metros para que estemos aquí trabajando. Para un caballo 20. Y eso de atrás tengo que limpiar, lo que hay que dar una calleja que se pueda andar perfectamente. Para si hay que hacer algo por aquel costado. Porque luego le ponen las herbillas de los campanillos para la parte izquierda, te llaman la atención los de la derecha. Dicen los del PP, es que tienes todas las herbillas a la parte izquierda, tienes que ponerlas a la parte derecha. ¿Qué tendrá que ver la herbilla para la política, macho? Esta vaca. Esta le quitamos el campanillo y le ponemos el GPS ese. Caballo 20 yeguas. Y esto tengo que hacer toda esa pared. No tenemos aquí trabajo la Miriam y yo. Hasta que nos moramos. Hasta después de muerto tenemos aquí trabajo. Claro, porque quiero rehacer la pared un poquito, echarle cemento y poner unos postes por encima para que se quede bonita. Y hacer aquí un portal en condiciones. Y poner el cartel de Don. Voy a poner 3 Don. Don Jesús Manuel. Me ha dicho el de la máquina que va a venir y me va a hacer una zanja y me va enterrando la pared. Porque claro, ¿qué hacemos con esa piedra que está atravesada en el medio? Entonces me ha dicho el de la máquina que va a ir haciendo una zanja honda y va metiendo esto dentro. Qué bonita está la berrenda. Estas se van para allá. Estas también las llevo para allá,
Arrancamos todas por ir para allá el jueves, para los Canchales, para la sierra. Esta finca para verano, ahora limpiamos todos estos prados, los vallos bien, le echo todo bien para verano, porque aquí en verano hay un montón. Entonces vallo bien esta finca y me tengo que ir unos días de vacaciones, te puedes ir. Porque es que de esta manera allí los del ayuntamiento han cortado toda la alhambra. Tengo que ir vallando, tengo que vallar todas las fincas mías bien valladas para esto, para si te quieres ir de vacaciones que te vayas. Aunque ahora ya para allí para los Canchales ya no se mueven las vacas, de aquí a 4 días ya se han acabado las bellotas, no se mueve. Bueno, os dejo, voy a llamar a esta gente y... Porque es que no me fío de esta pared que se pueden largar las vacas. Que mira qué montón de becerrinas tengo, ¿eh? Si con 12 vacas viejas, 40, 50, bueno, estas las he comprado. Estas las compré con el dinero de esta. Buen día. Y ahora van a parir todas. Están todas preñadas, todas estas novillas. Madre mía, para el año que viene tengo 70 bichas de estas. 70 berrendas. Vive como un pobre y morirás como un rico. ¿Para qué queremos después el dinero después de muerto? Buen día. A mí me decía un hombre hace muchos años, dice, tú si quieres no ser rico, pero vivir más o menos dignamente, dice, anda con una bicicleta o un burro. Si andas con un burro o una bicicleta para el ganado, porque esto todo lo que le eches se lo comen y todo lo que te venden te hace falta. Ahora mismo, yo porque no quería, si no hubiera comprado todas estas cancillas, venga, dame para acá otras 14 o 15, hago todo el corral de cancillas, pero ¿cuánto se te va eso? Un dineral. Cuando el mallazo me ha costado menos, lo tengo allí. El carromato, echarle todos los días 2 sacos de camperina. Entonces son 24 euros todos los días. Y se comen la subvención y se comen todo. Déjate en paz. Que hay que estar sin dormir, se está sin dormir. Qué novillas están haciendo. Mira el viento, ¿veis qué viento me encanta? Se nació el día del incendio, ¿os acordáis? Unos días antes que toda la gente, se te ha quemado viento. Hoy. Estaba el fuego a kilómetros de la DS, todo el mundo diciendo que yo había abandonado las vacas. Vamos, que yo no soy tonto. Mira qué becerra. Buen día es que novilla, la verdad. Esto vale más que un piso en Madrid. Un piso en Madrid lo tiene cualquiera. Una becerra como esta no lo tiene cualquiera. Esto te sale de suerte. Un piso. Mira esa vaca. Y la madre está para parir. Ya va descolgando la ubre, mirad. Buen día es que novilla, vale. Mira, es que esto, vale, un piso, un coche, ya ves tú, un coche. Que vas y te venden el coche, pero rápido te llevas el coche. Para una berrendina como esta, adiós. Esta es la Nicanora, esta fue su primera cría de la Nicanora. La Nicanora que tengo ya, es que tienen ya todos pan por tercera vez que han parido aquí. Aquella es suya también, de la Nicanora. Ya está paría. Caballo, 20 yeguas. Esta está bien preñada, metiéndose en ubre también. Me van a parir todas estas novillas. Bueno, os dejo. Adiós. Luego haremos un vídeo.